Bienvenidos a No apagues la luz. Aquí vas a escuchar relatos paranormales basados en hechos reales. Si alguna vez pensaste que estabas solo en casa, pensalo 2 veces. Apaga la luz, subí el volumen y escucha con atención. Historia 1. La casa que nunca quiso ser hogar. En el año 2014, en un barrio tranquilo de las afueras de Córdoba, una familia decidió mudarse buscando un nuevo comienzo. Gabriela, una enfermera de 38 años, junto a sus 2 hijos, Tomás, de 10, y Martina, de 6, habían pasado por momentos difíciles, la reciente separación, la falta de estabilidad económica y la necesidad urgente de escapar de su antigua vida. Cuando vieron esa casa en alquiler, sintieron que todo encajaba. Amplia, luminosa, rodeada de árboles y, lo más llamativo, increíblemente barata para la zona. La dueña, una mujer mayor llamada Estela, apenas les hizo preguntas. Parecía más interesada en entregar la casa rápido que en negociar. No se preocupen por nada, dijo con una sonrisa tensa. La casa se va a adaptar a ustedes. Al principio todo fue normal. O casi. Desde el primer día, Tomás no quiso dormir en su habitación. Decía que no le gustaba cómo lo miraban las paredes. Gabriela lo atribuyó a los nervios por la mudanza. Pero a la segunda noche, ella misma empezó a notar cosas extrañas. Sonidos apagados, como murmullos que parecían salir del piso de madera, ventanas cerradas que amanecían abiertas, luces que titilaban sin explicación. Pero lo que más la inquietó fue esa sensación. La de estar siendo observada, incluso en los momentos más íntimos. Como si la casa la estuviera juzgando. Como si cada pared ocultara un ojo. Lo que Gabriela no sabía es que esa casa tenía un pasado. Y los que entraban ya no volvían a ser los mismos. A los pocos días, Gabriela comenzó a notar que Martina pasaba horas sentada en el pasillo, mirando hacia una puerta al final de la casa. Una puerta vieja, de madera hinchada, que estaba cerrada con llave cuando llegaron. ¿Qué haces ahí, mi amor? Martina la miraba y respondía con naturalidad. Estoy esperando que me abran. Adentro hay una nena. Gabriela pensó que se trataba de un juego, de la imaginación de una nena que aún no se acostumbraba a la casa. Pero esa noche, al revisar la habitación de Tomás, lo encontró llorando debajo de las sábanas. No quiero dormir más acá, mamá. Hay alguien caminando en el techo. Anoche me habló. Me dijo que no nos quiere acá. Gabriela trató de calmarlo, pero sentía un nudo en el pecho. Un miedo sutil, pero constante. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba, decidió abrir la puerta del fondo. Había encontrado una llave vieja entre las cosas del lavadero. Algo dentro suyo le decía que no debía, pero la curiosidad y la tensión la vencieron. La puerta crujió con un sonido largo y profundo. Del otro lado, un cuarto pequeño, apenas iluminado por una rendija en la pared. Polvo en suspensión. Paredes manchadas. Un olor húmedo, penetrante, como a encierro y madera podrida. Y en el centro, un espejo antiguo, cubierto por una sábana gris. Gabriela no entendía qué sentido tenía ese cuarto. No tenía conexión con el resto de la casa, ni ventanas, ni muebles. Solo ese espejo. Y un aire espeso, imposible de respirar. Esa noche, Martina no habló. No comió. Solo repitió una frase antes de irse a dormir. La nena ya no está dentro del cuarto, ahora quiere jugar en el mío. Esa misma madrugada, Gabriela se despertó sobresaltada. Había escuchado un golpe seco en la cocina, como si algo se hubiera caído. Tomás y Martina dormían profundamente. Fue hasta allá. Nada fuera de lugar. Todo en silencio. Pero al girar para volver a su habitación, algo la obligó a mirar hacia el fondo del pasillo. La puerta del cuarto que había abierto estaba entreabierta. Y aunque la luz estaba apagada, del interior salía una tenue iluminación blanquecina. Como si el espejo, ese que ella nunca se animó a destapar, estuviera emitiendo un resplandor suave. No debía, pero caminó hacia él. Al entrar, el aire cambió. Se volvió más denso. Más frío.
La sábana que cubría el espejo ya no estaba. Estaba en el suelo, doblada prolijamente, como si alguien la hubiera quitado con cuidado. Y ahí estaba. El espejo. Antiguo, agrietado por los bordes, de un marco tallado a mano. Pero lo perturbador no era su aspecto, sino lo que reflejaba. Gabriela no se veía a sí misma. En su lugar, el espejo mostraba una habitación distinta, una cama infantil, una silla meciéndose sola y una sombra. Una figura encorvada, con la cabeza ladeada, quieta, mirando directo hacia el otro lado del espejo, hacia ella. Gabriela retrocedió, pero el reflejo no la siguió. La figura seguía ahí. Y justo antes de que se animara a mirar otra vez, el espejo se empañó, como si alguien respirara del otro lado. Salió corriendo. Cerró la puerta con fuerza. Y esa noche, no pudo dormir. Pasaron los días. La casa comenzó a mostrar otra cara. Luces que se encendían solas, objetos que cambiaban de lugar, voces apenas audibles en la madrugada. Tomás empezó a dormir en la cama de Gabriela. Tenía miedo constante. Y Martina cambió. Ya no hablaba como una nena. Usaba frases raras, palabras que Gabriela no le había enseñado. Una noche, al ver que la nena murmuraba sola en su cuarto, Gabriela le preguntó: ¿Con quién hablas, mi amor? Martina respondió sin dudar: con la nena que vivía acá antes. Se llama Elina. Me cuenta cosas. Gabriela intentó mantener la calma, pero el miedo era creciente. Fue a la municipalidad, revisó planos, preguntó a los vecinos. Nadie sabía mucho, salvo una vecina mayor, Carmen, que le dio la peor noticia. Esa casa estuvo abandonada por años. Ahí vivió una familia, hace décadas. La madre se volvió loca, dicen que encerró a su hija en un cuarto porque decía que estaba poseída. La nena murió ahí adentro. Nunca encontraron su cuerpo. Gabriela sintió que se le helaba la sangre. Esa historia coincidía con todo lo que Martina decía. Y con el cuarto. Y con el espejo. Esa misma noche, encontró a Martina sentada frente al espejo. Estaba completamente quieta, con la mirada perdida. Y el espejo no mostraba su reflejo. Solo una figura de espaldas, peinándose con una navaja oxidada. Gabriela la sacó del cuarto como pudo. Martina gritaba, se resistía, lloraba. Me dijiste que podíamos jugar, me dijiste que no me ibas a dejar sola. Esa noche, Gabriela durmió con las luces encendidas. Y comprendió que lo que vivían ya no era una presencia. Era una amenaza. Fuego bloque 3. A las pocas noches, el sonido cambió. Ya no eran pasos. No eran risas. Eran garras. Algo arrastrándose por debajo de las maderas del piso. Un sonido seco, rasposo, como si uñas largas estuvieran arañando la base de la casa. Gabriela se despertó sobresaltada a las 3:17 de la mañana, con un solo pensamiento clavado en la cabeza. Algo está abajo. Agarró la linterna del celular y salió al pasillo. Todo estaba en silencio. Hasta que, de pronto, desde la rejilla del piso del lavadero, escuchó una respiración. No era humana. Era profunda, entrecortada, casi animal. Y entre los tablones, dos ojos rojos. Inmóviles. Observándola. Gritó, corrió a despertar a sus hijos, pero ellos dormían como si nada. No podía entenderlo. ¿Por qué no lo escuchaban ellos también? Al día siguiente, se animó a mirar debajo de la casa. Abrió la trampilla del sótano, una vieja entrada que había ignorado desde que se mudaron, y bajó unos escalones. Polvo, telarañas y tierra removida. Como si alguien o algo hubiera estado cavando. Y en la pared del fondo, un símbolo grabado en la piedra. Una espiral negra, rodeada de marcas talladas con clavos. Sentía que esa imagen le hablaba. No con palabras, sino con un frío helado que le calaba los huesos. Volvió a subir corriendo. Y esa noche, Tomás se levantó con un rasguño largo en el brazo. Cuando Gabriela le preguntó qué había pasado, él respondió:
La cosa del piso quería llevarme, pero la nena la detuvo. Ella me escondió. Esa misma noche, Gabriela no pudo dormir. Cada sombra le parecía una amenaza. Cada rincón oscuro, un portal. Hasta que, en medio del insomnio, notó algo extraño en el pasillo. El espejo estaba empañado, pero no hacía calor. No había vapor. Y nadie lo había tocado. Se acercó lentamente. Y con el pulso temblando, pasó la mano por el vidrio. Detrás de su reflejo, había otra cosa. Otra versión del pasillo. Uno más oscuro, más desgastado, con grietas en las paredes y una figura parada al fondo. Una mujer. Vestida de negro. Con la cabeza ladeada y el cabello tapándole el rostro. Gabriela retrocedió, pero el reflejo seguía allí. La figura levantó una mano lentamente. Y escribió con sangre sobre el espejo. «Devuélvela». Gabriela gritó tan fuerte que despertó a sus hijos. Cuando regresaron al pasillo, el espejo estaba limpio. Pero al mirar su reflejo una vez más, notó que detrás de ella, aunque no hubiera nadie en el pasillo, la figura seguía ahí. Las cosas se intensificaron. Luces que parpadeaban. Puertas que se abrían solas. Objetos que cambiaban de lugar. Pero lo peor era que Tomás ya no hablaba de la nena imaginaria. Ahora, jugaba con ella. Gabriela lo encontró un día sentado en el rincón del comedor, hablando en susurros, con los ojos muy abiertos, como hipnotizado. Ella me contó que antes vivía acá. Que la encerraron. ¿Quién la encerró, hijo? Los de abajo. Pero ahora quiere salir. Esa misma noche, Gabriela decidió indagar. Revisó los papeles de la casa. Era antigua, de más de 100 años, y antes había funcionado como internado para niñas con problemas de conducta. Pero había un expediente tachado, una hoja quemada. Y un nombre casi ilegible. Elina C. Murió a los 9 años. Encerrada por días en el sótano como castigo. Cuando la encontraron, no tenía ojos. Y había dibujado con sangre el mismo símbolo en la pared. Gabriela sintió que no podía escapar. La casa la tenía atrapada. Y ahora, Elina también. La tensión en la casa llegó al límite. Esa madrugada, Gabriela se despertó sobresaltada por un golpe seco. Luego otro. Y otro más. Parecía que venían de las paredes. Corrió al cuarto de los chicos. Tomás dormía profundamente. Sofía, en cambio, estaba sentada en la cama, mirando hacia la esquina. Mamá, la nena me dijo que hoy va a salir. ¿Qué nena, Sofi? La del espejo. Dice que vos tenés algo que es de ella. En ese momento, los golpes se volvieron más intensos. Venían del sótano. Gabriela, en un acto de desesperación, agarró una linterna y bajó. Cada escalón crujía como si algo debajo los esperara. El aire era espeso. La linterna parpadeaba. Y cuando llegó al último peldaño, la vio. Elina. Una figura pequeña, de vestido blanco sucio, los pies descalzos y la cabeza baja. Cuando alzó la mirada, Gabriela entendió el horror. No tenía ojos. Solo 2 huecos negros y húmedos. Y una sonrisa que no era humana. No soy un juego, dijo Elina con voz de muchas voces. Estoy en tu hijo. Estoy en tu casa. Estoy en vos. La linterna se apagó. Y en la oscuridad, los golpes no eran más en las paredes. Eran adentro de su cabeza. Gabriela gritó. Y cuando volvió a encender la linterna, Elina ya no estaba. Pero en el suelo, había un dibujo. Hecho con sangre y tierra. Un símbolo. El mismo que su hijo había pintado con témperas días atrás. Un círculo, con un triángulo invertido y un ojo en el centro. Ese era el sello. El llamado. La invitación. Después de aquella noche, Gabriela no volvió a ser la misma. Todo lo que consideraba real, seguro, lógico, se quebró.
Intentó buscar ayuda. Curanderos, sacerdotes, psicólogos. Pero nadie podía con el peso de aquella presencia. Nadie creía en lo que ella ya sabía. Elina no era un fantasma. Era una entidad que había sido invocada por ellos, sin querer. Con el espejo. Fue cuando volvió a mirar las grabaciones de la cámara del living. Quería una explicación. Algo que pudiera mostrarle a alguien más. Pero lo que encontró fue peor que todo. En la madrugada del 5 de abril, a las 3:33 de la mañana, la cámara captó a su hija parada frente al espejo, hablándole a su propio reflejo. ¿Y cuándo vamos a cambiar, Elina?, preguntó la niña. Cuando la sangre cierre el círculo, respondió su reflejo. Lo siguiente en el video fue aterrador. Sofía no se movía, pero su reflejo sí. Sonreía y la llamaba. Gabriela fue a romper el espejo, pero antes de hacerlo, algo se reflejó por última vez. Era ella misma, pero sin ojos, con la sonrisa de Elina. En ese momento, el vidrio estalló. Una onda helada la atravesó. Se desmayó. Cuando despertó, ya no estaba en su casa. Estaba en un hospital. Los médicos decían que había tenido un brote psicótico. Pero en su cabeza, la voz seguía, susurrando, recordándole que no se puede cerrar un portal que uno mismo abrió. Tomás fue diagnosticado con síndrome de mutismo repentino. Nunca más volvió a hablar. Solo dibuja. Siempre lo mismo. El círculo, el triángulo y el ojo. Dicen que los espejos son portales, que reflejan más que lo visible, que una vez que algo responde del otro lado, ya no podés volver a ignorarlo. No apagues la luz. Suscríbete si te animás a seguir mirando. Pero cuidado, porque hay cosas que no devuelven la mirada. Las roban.